Realizó cursos de perfeccionamiento de dirección coral y orquestal por varias regiones españolas y fue director de bandas musicales en Pulpí, Vélez Rubio, Vélez Blanco y la Banda Municipal de Música de Lorca desde 1984. Es director de varias corales como la Coral Bartolomé Pérez Casas de Lorca desde 1981 y del Coro de Coros y Danzas. Ha dirigido orquestas como la Sinfónica de la Región de Murcia y la Sinfónica de Albacete. Ha dirigido más de 1000 conciertos en toda España y en países como Austria, Alemania, Hungría, Polonia, Turquía, Italia, Portugal, Inglaterra y Francia. Casi nada, ¿eh, Antonio? Casi nada. Es investigador musical y de esto doy muy buena fe. Ha centrado sus estudios en la historia de la música de Lorca, partiendo de los antiguos maestros de capilla de la Colegial de Lorca, habiendo publicado diversos trabajos reflejados en varios libros y artículos en revistas especializadas. Desde 2013 es presidente de la Asociación Patrimonio Musical y Amigos de la Música, con la que organiza el MUBAL, Festival de Música Antigua de Lorca, que ha alcanzado su 10ª edición. En 2019 fue reconocido con el Diploma de Servicios Distinguidos que otorga el Ayuntamiento de Lorca por el fomento, promoción e investigación de la cultura musical en nuestra ciudad. Creo que con un currículum así, en realidad sobran las palabras para respetar a Antonio Manzanera. Por tanto, que sea él el que toma ahora la palabra. Gracias. Muchas gracias, compañero. La verdad que estamos haciendo un trabajo conjunto que nos ha permitido llegar a este congreso en estas muy buenas condiciones. Fue en 1980, hace ahora 43 años, cuando empecé a descubrir la figura de Bartolomé Pérez Casas. Yo prácticamente solo conocía del maestro, como tantos lorquinos, que existía en Lorca una calle con su nombre. En menos de un año, en 1981, creamos una coral y cuando decidimos poner nombre a la misma, no dudamos en absoluto, casi sin, es que lo he escrito esta tarde. Sí, casi sin conocer al personaje en profundidad, en bautizar a nuestro grupo coral con el nombre del maestro Ronquillo. A partir de ese momento me interesé en la figura de este músico prácticamente desconocido en nuestra ciudad. Comencé a acumular datos, a buscar partituras, a seguir su carrera musical acaecida sobre todo en Madrid, y cada vez mi sorpresa era mayor al ir descubriendo nuevas e interesantes actividades de Pérez Casas. Que si el himno nacional, que si la suite a mi tierra, que si la orquesta filarmónica, la orquesta nacional, etc. Almacenando distintos material como para intentar escribir un libro sobre nuestro lorquino ilustre, reconociendo que nunca llegaba ese momento y que siempre había capítulos incompletos. Además, se publicaron interesantes trabajos como el libro de la doctora María Dolores Cuadrado Cotarrós, artículos sobre el maestro e incluso 2 tesis doctorales, una de la propia María Dolores Cuadrado, de la Universidad de Salamanca, y otra de Miriam Ballesteros de Gea en 2010, de la Universidad Complutense de Madrid. Sería en octubre de 2022 cuando, revisando las efemérides de músicos lorquinos, comprobé rápidamente que en 2023 se celebraba el 550 aniversario de don Bartolomé. De ese momento surge la idea definitiva de lanzarme a cerrar diversos capítulos que estaban embastados pero no concluidos. Además, en estos años se me han ido adelantando otros trabajos en forma de libro, como el de Música y Músicos de Semana Santa de Lorca de 2009, el dedicado al maestro de capilla de la Mezquita Catedral de Córdoba, Juan Antonio Gómez Navarro, en 2021,
o artículos dedicados a los violinistas lorquinos desde el siglo XIX en la revista Alberca en 2002, o los dedicados a otros grandes músicos lorquinos, de los José Jiménez Puerta en 2012 y del guitarrista de principios del propio siglo XIX, Antonio Cano y Curriela, en 2018 en la revista Clavis, así como la participación en un trabajo colectivo denominado Historia y Cultura de Lorca 1900-1936, cuestión que se realizaría en 2019. En estos últimos meses he intensificado mis esfuerzos para concluir el trabajo Bartolomé Pérez Casas, lorquino ilustre, director de orquesta y compositor, que por fin hoy ve la luz. Mis pretensiones no son otras que de intentar contribuir a acercar la vida y obra de don Bartolomé a los lorquinos y lorquinas, y nunca me podré olvidar que este libro, que hoy ve la luz, me recuerda especialmente a mis amigos. Los considero casi parte de mi familia, mis amigos de la Coral Bartolomé Pérez Casas, con la que hemos llevado el nombre de Pérez Casas por 8 países y una muy buena parte de nuestras comunidades autónomas. Por último, me gustaría agradecer a Juan Antonio Fernández Rubio la presentación que tiene preparada para este momento, así como las interesantes palabras que me dedica en el prólogo del mismo. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Lorca, primeramente la Concejalía de Turismo y después la de Cultura y Turismo, su apoyo para que este trabajo vea la luz, al tiempo que me gustaría abrazar a mi familia, mis hermanos, mis nietos, mis cuñados, mi yerno y especialmente a mi esposa, a los que dedico especialmente este modesto trabajo. Muchas gracias y que ustedes lo lean bien. Veo que te has ganado el auditorio. Ahora a ver qué hago yo. Bueno, en mí recae la responsabilidad de presentar un libro que yo considero que es de los más importantes que se han editado en Lorca, puesto que Bartolomé Pérez Casas es una figura internacional. Este libro, Bartolomé Pérez Casas, lorquino ilustre, director de orquesta y compositor, es una obra que ha nacido de Antonio. Yo de Antonio no me atrevería a hablar. Para mí Antonio es una cima en muchos aspectos. Toda mi vida lo he visto en la banda de música, delante de la banda de música, en la festividad patronal de San Clemente, en la festividad patronal de Virgen de la Huerta, en los carnavales infantiles, en, por supuesto, la Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera. También cuando empecé a investigar en el archivo municipal, hace ya unos 11, 12 años, Antonio ya estaba por allí indagando en papeles vetustos y me acuerdo que lo primero que me dijo es: cualquier cosa que encuentres vinculado con la poesía y la música, me lo facilites. Y para mí era como un honor, ¿no? Joder, Manzanera me está pidiendo colaboración. Y luego pues llegó la culminación de ambos, que es ese libro que él ha citado, de Historia y Cultura de Lorca 1900-1936, que tuve el honor de coordinar, y que Antonio se ocupó de todo el bloque musical, donde Bartolomé Pérez Casas tiene un papel fundamental. Yo creo que de ese capítulo tuyo luego se desarrolla esto. Creo que hay una conexión, por supuesto, en el tema. Y luego una cosa que me dio muchísima alegría es cuando Antonio me llama un día para tomar café allí en el bar La Estación, en El Gato, detrás de la Escuela Municipal de Música que brillantemente dirige, y me ofreció formar parte del comité organizador como coordinador por mi experiencia con el Congreso Internacional sobre Eliodoro Puche, y sobre todo que hiciese el prólogo. Él no lo sabe, pero yo cuando salí de allí llamé a mi padre emocionado y se me escaparon 2 lágrimas porque para mí fue muy emocionante prologarle un libro a Antonio Manzanera. Y nada, pues ahora me ha tocado presentarlo. Recuerdo que en aquel café, él tomó una cerveza y yo me tomé un Nestí sin azúcar. Me acuerdo que estuvimos hablando de lo interesante que es hacer biografías. Yo cada vez que abordo un poeta, un narrador o un dramaturgo, como en este caso estoy con Juan López Barnet, siempre me centro en la biografía, porque considero que la biografía es la experiencia del autor, del artista, que luego se plasma y desarrolla su obra.
Y Antonio y yo llegamos a la conclusión de que España es un país en el que no se cultivan la biografía. Además, no son palabras nuestras. El propio Ian Gibson, cuando hizo su biografía de Antonio Machado, y previamente la biografía de García Lorca, lo reconocía, que mientras Inglaterra reconoce a los hijos ilustres de la Commonwealth y del Imperio Británico con interesantes y documentadas biografías, en España no ocurre eso. Por suerte, últimamente está cambiando, y en el ámbito murciano, en el ámbito local, una muestra de ello es este libro. Este libro, en breves líneas filológicas, permítanme que barra hacia mi especialidad, es una obra de género ensayístico, es un texto de tipo expositivo descriptivo que pertenece al subgénero de la biografía. En este libro se puede apreciar de manera cronológica y lineal desde 1800, permítanme, porque la presbicia de mis 43 años ya hace mella, desde 1873 a 1956 se aprecia desde el nacimiento hasta la muerte de Bartolomé Pérez Casas, perfectamente contextualizada en el momento histórico, es decir, en la política, en la sociedad y en la cultura, y sobre todo en el momento musical de todas esas décadas. Esta obra se estructura de manera pentapartita, es decir, en 5 partes, son 5 bloques. El primero de ellos es Lorca, familia de músicos, 1837-1887. En él, Antonio plasma los antecedentes familiares desde el nacimiento a la juventud del maestro Bartolomé Pérez Casas. Hace especial incidencia en 2 personajes que son fundamentales. Juan de Casas, su abuelo, que creo que era constructor de guitarras, ¿no? Y director. Y José María Casas, que era su tío, que fueron sus inicios. Su abuelo y su tío fueron el germen musical de Bartolomé Pérez Casas. Y ese bloque finaliza con el nombramiento de Bartolomé Pérez Casas como músico mayor de la Real Banda de Música de Alabarderos, que esta mañana en mi ponencia he hecho referencia con motivo a las composiciones de los poetas del Ateneo y del Liceo en conmemoración a la obtención de ese cargo. El segundo bloque es Estancia decisiva en Cartagena, 1887-1897. Ese bloque habla de su traslado familiar a esa vecina ciudad costera y a su desarrollo personal y profesional. Antonio no sabe que, con cuidado y con tacto para no desvelar el contenido del libro, he estado hablando de este libro con uno de los 4 cronistas de Cartagena, con Francisco Franco. Da la casualidad que se llama Francisco Franco. Bueno, pues en un recreo de mi centro, trabajo curiosamente en el Bartolomé Pérez Casas de aquí de Lorca, me llamó por teléfono porque se había enterado del congreso y primero quería ahorcarme por no haberle dicho nada, porque él lleva trabajando muchos años la faceta en Cartagena de Bartolomé Pérez Casas. Pero le hablé un poquito por encima, sin entrar en prolegómenos del contenido, y este señor considera que ese bloque está perfectamente afinado, si se me permite la metáfora musical. El tercero de los bloques es Relación y contrato posterior con la región de Murcia, donde se aprecia los vínculos de este maestro con la capital provincial. El cuarto son los nombramientos y condecoraciones. Y el quinto, que a mí me ha resultado el más interesante, es Madrid, etapa brillante 1897-1956, donde se aprecia un excelente contexto musical de la corte durante esos años y se aprecia su máximo momento, es decir, su momento de esplendor, a través de nuevos nombramientos, menciones, la composición de sus obras musicales más célebres y una cosa que me ha llamado la atención, que se aprecia de soslayo, pero se puede muy bien leer entre líneas, es que se aprecia la evolución en España del paso de la regencia de María Cristina hasta la posguerra. La obra, aparte, me parece muy, muy interesante porque en los 7 años, ¿no? Creo que has estado 7 años, quizá algo más, que ha estado Antonio indagando por archivos y por hemerotecas, la obra tiene un enorme compendio fotográfico, con fotos personales y fotos profesionales, con correspondencia. La correspondencia es fundamental para construir una biografía porque se ven las relaciones sociales, las ideas políticas, las evoluciones, en este caso, del arte musical. Y luego también se aprecian documentos, partituras y portadas de esas partituras. Por lo que se trata de una obra muy, muy bien documentada
por la amplia presencia de fuentes de archivo. Si tuviera que destacar ya para finalizar qué es lo importante de esta obra, es, primero, que este libro amplía los límites de la historia de Lorca, porque este señor es historia de Lorca. Y sobre todo, que es un reconocimiento a un hijo de nuestra ciudad, a un lorquino ilustre, que llamó la atención, al igual que Narciso Yepes, tanto en Lorca como en el resto de la región de Murcia, como en el resto del Reino de España y como en el resto del mundo. Esta obra ensalza los méritos de Lorca, porque Bartolomé Pérez Casas es probablemente, y yo he trabajado otros lorquinos como ustedes saben, Juan López Barnés, Leodoro Puig, Antonio Parabico, pero Bartolomé Pérez Casas es probablemente el lorquino más internacional y más importante de la cultura de la transición del siglo XIX y del siglo XX. Lo único que le pido, por favor, es que lo lean, porque esta obra no solo es interesante, es importante. Muchísimas gracias. Sí, simplemente añadir que este libro se ha editado expresamente por el Ayuntamiento con motivo de este congreso y que pueden ustedes recogerlo a la salida de esta sala. Buenas noches y muchas gracias.